Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Felipe y soy embajador de Airbnb. También soy anfitrión con dos propiedades en la plataforma. Y hoy vamos a ver cómo configurar un anuncio desde cero. ¿De acuerdo? Lo cierto es que es muy sencillo. Vale, bastaría entrar en airbnb.es, vamos a entrar .com, ¿de acuerdo? Y bueno, tendremos que crearnos una cuenta. Directamente podemos ir aquí a este botón a este anfitrión y ya podemos comenzar a configurar nuestro anuncio. Lo cierto es que hace relativamente poco, unos meses, cambió la manera de crear los anuncios. Ya habíamos hecho un video tutorial anteriormente explicándolo. Y bueno, como ha cambiado, hacemos este otro. Resulta ahora mucho más sencillo la parte inicial y después tenemos que profundizar un poquito más adelante. No sé si lo hago en este vídeo o lo hago en un vídeo posterior, pero lo vamos a ver todo de pe a pa, ¿de acuerdo? Es muy sencillo. Pues nada, estamos en airbnb.es.com/host, /homes, por aquí directamente, pero entrando directamente en barra host, directamente nos va a salir esta misma pantalla, ¿de acuerdo? Vamos a darle al botón a este anfitrión. Bien, aquí tendremos que iniciar sesión o registrarnos en la plataforma, ¿de acuerdo? Yo ya tengo una cuenta creada, evidentemente, ¿vale? Yo voy a acceder con correo electrónico, pero ya les digo, lo pueden hacer con Facebook, Google, con Apple, con el número de teléfono, etcétera. Yo lo hago con mi correo electrónico y la contraseña debe estar por aquí. Vale, esperamos un momentito. No se preocupe que yo lo corto en el vídeo. Y ya estamos dentro. Entonces, bien, nos saluda de nuevo Felipe. Vale, vamos a empezar. Aquí tengo un anuncio que empecé a crear el 8. Vamos a obviar esto, ¿vale? Y vamos a crear un nuevo anuncio. Esto debería... Una de las cosas que tiene Airbnb es que cuando configuras un anuncio, hasta que no lo terminas de configurar, no puedes eliminarlo, ¿vale? Por lo tanto, no es una tontería, pero bueno, queda un poco incómodo verlo aquí en esta parte y después te da el coñazo de vez en cuando para que termine este anuncio. Pero bueno, vamos a hacer un anuncio nuevo, ¿vale? Creamos un nuevo anuncio. Este anfitrión en 10 sencillos pasos. Es cierto que son 10 pasos y la verdad que son sencillos. Antes que nada, importante, quizás antes de empezar a configurar nuestro anuncio y para no tener que parar, dejarlo, que probablemente después se nos haga más tedioso, es importante tener ya unas buenas fotos hechas de nuestro anuncio, ¿vale? Y escribir una pequeña descripción de nuestra casa, de nuestro alojamiento, ¿vale? Para ir un poquito a tiro hecho. Yo tengo ya las dos cosas hechas por aquí, pero si no lo tienen, quizás es momento de que paren ahora, hagan esas fotos, ¿vale? O se planteen hacerlas y escriban una pequeña descripción. No obstante, se puede hacer sin poner las fotos, pero bueno, no vamos a finalizar nuestro anuncio sin unas buenas fotos, ¿de acuerdo? Vamos allá. ¿Qué tipo de alojamiento vamos a compartir? ¿Vale? Un apartamento, una casa, una vivienda anexa. Aquí nos dan una serie de viviendas o de tipologías de viviendas que debemos elegir, ¿vale? En principio, el mío es un apartamento. Yo supongo que la mayoría de las personas, bueno, apartamento, casa, vivienda anexa también, pero bueno, el mío es un apartamento. Y vamos a darle a continuar. Ustedes deberán elegir, evidentemente, el que crean más adecuado a las características de su casa, ¿de acuerdo? Siguiente, ¿cuál de estas afirmaciones describe mejor tu alojamiento? Un piso, un alojamiento de alquiler que forma parte de un edificio, un complejo residencial, apartamento, un complejo residencial, un alojamiento que forma parte de un edificio, un complejo de varias viviendas de propiedad de los residentes, un loft, apartamento de vecinos, casa particular, vivienda vacacional, una propiedad en alquiler que está amueblada, incluye cocina, baño y puede ofrecer algunos servicios a los huéspedes como una recepción. No es el caso, ¿de acuerdo? Entonces estaríamos entre un piso, un alojamiento de alquiler que forma parte de un edificio, un apartamento, un complejo residencial,
Un alojamiento que forma parte de un edificio, un complejo de varias viviendas, propiedades. Este es mi caso. ¿Vale? Un apartamento, un complejo residencial. Señalamos y damos a siguiente. ¿Vale? ¿Qué tipo de espacio dispondrán los huéspedes? Pues un alojamiento entero, habitación privada, una habitación compartida. Bueno, esto si vamos a destinar la casa por completo al alquiler vacacional, si vamos a destinar solo una habitación privada al alquiler vacacional, o vamos a compartir una habitación donde ya hay una persona. Por ejemplo, nosotros tenemos una cama aparte, podemos compartirla también. Pero bueno, en mi caso, vamos a hacer un alojamiento entero, que entiendo que es la mayoría de los casos. ¿Vale? Y le damos a siguiente. ¿Dónde se encuentra tu alojamiento? Miren, es muy importante poner la dirección exacta de nuestro alojamiento, ¿vale? No vaya a suceder, la dirección cuando lo vayas a publicar, la dirección no se va a mostrar a no ser que se confirme una reserva. Por lo tanto, la dirección va a estar oculta. No ponga una dirección diferente a la real, puesto que después podemos tener una reserva y el huésped se puede ir a una dirección errónea. Bueno, empezamos mal en Airbnb, ¿de acuerdo? Dirección exacta de la vivienda, ¿vale? Yo voy a poner la dirección de mi casa, ¿vale? A ver si la localiza. Aquí tenemos calle Real 108, La Matanza de Centejo, puerta 6, el código postal 38, el código postal, vamos a dejarlo, Canarias, España, me parece bien. Vale, ustedes pongan la dirección exacta, ¿vale? De su alojamiento lo más detalladamente posible. Se dan a veces el caso que viviendas aisladas, Airbnb no reconoce la ubicación. ¿Vale? Si quieren continuar, pueden seguir con otra dirección o la más aproximada posible, pero después deberemos ponernos en contacto con Airbnb. Ya les dejo en la descripción los métodos de contacto de la plataforma, ¿vale? Para que nos cambien la dirección, nos pongan la dirección exacta. Ellos internamente, Airbnb de forma interna, no lo podrá hacer. ¿De acuerdo? Vamos a continuar, me parece bien. Vale, incluso aquí podemos arrastrar un poco el mapa para ser más precisos en la ubicación, ¿vale? Pues mira, por aquí está bien, podemos ampliar por aquí, ¿vale? Y dejarlo ahí. Bien, perfecto. Siguiente. ¿Cuántos huéspedes pueden quedarse? Ustedes valoren de sus alojamientos y establezcan el número de huéspedes en función del número de camas. Tengan en cuenta que los huéspedes deben estar cómodos. ¿De acuerdo? Si tienen una cama doble, pues serán 2 huéspedes, una cama doble, una individual, 3, 2 camas dobles, 4 huéspedes. Vale. No obstante, aquí nos va a pedir todas las características del alojamiento. Miren, mi casa es una casa de 2 habitaciones con 2 camas dobles, por lo tanto son 4 huéspedes. Aquí vamos a establecer que son 2 camas, dormitorios hay 2, baños hay 2, uno, realmente hay 1,5, porque es un baño y un aseo. Si tuviésemos 2 baños completos, pues serían 2. No es el caso, ¿de acuerdo? Pero pongan ustedes lo que tiene su casa, ¿de acuerdo? Realmente sencillo. Siguiente, indica todo lo que ofrece tu espacio para que los viajeros lo vean. Bueno, estas son cosas que podemos establecer ahora, pero después en la configuración podemos añadir muchísimas más cosas, incluso estas mismas. Pues mira, piscina, bañera no, patio no, barbacoa no, brasero, mesa de baile, chimenea, comedor al aire libre, equipo de hacer gimnasia no, wifi sí, televisión sí, cocina sí, lavadora sí, aparcamiento gratuito también, aire acondicionado también, zona para trabajar, importante ahora en estos tiempos es que viene mucha gente a teletrabajar, ducha exterior no tiene, algunos tenemos un detector de humo, tenemos un botiquín, detector de monóxido de carbono no,
y extintor de incendios también hay en las zonas comunes del edificio. Bueno, vamos a quitarlo porque realmente no lo tengo en casa. ¿De acuerdo? Seamos importante que cuando estemos haciendo la descripción de nuestro alojamiento, seamos lo más honestos posible, ¿vale? Porque los huéspedes quieren encontrar lo que esperan encontrar, lo que decimos y lo que muestran las fotografías. Por lo tanto, honestidad ante todo, ¿de acuerdo? Siguiente. Ahora vamos a subir algunas fotos del alojamiento. Bien, yo tengo algunas fotos ya sacadas, ¿vale? Y es tan sencillo como subir las fotos desde tu dispositivo. Yo las tengo aquí guardadas en el ordenador, ¿vale? Si están haciendo esto desde un dispositivo móvil, probablemente sea un poco diferente, pero no creo que varíe mucho. Deberán tener, evidentemente, las fotos en su dispositivo móvil, en su celular, en su móvil, ¿de acuerdo? Yo tengo fotos por aquí. Vamos a ver dónde están. En el escritorio. Y yo tengo aquí Airbnb fotografías, las tengo aquí. Bueno, y tengo todas estas fotografías. Miren, el tema de la fotografía es importante que hagamos hasta incluso 3 fotografías de cada uno de los espacios, ¿de acuerdo? Vamos a intentar olvidarnos de los ojos de pez, de los grandes angulares que deforman los espacios, ¿vale? No queremos ser portales inmobiliarios, queremos vender honestidad. ¿Vale? Y si nos olvidamos de los ojos de pez, nuestros angulares son más reducidos, por lo tanto, vamos a tener menos campo de visión, por lo tanto, hagamos 3 fotos, ¿de acuerdo? Y así podemos mostrar todo el espacio tal y como es. Evidentemente, hagamos las fotos lo mejor posible. Después les daré unos tips de fotografía, ¿vale? Para que se hagan unas fotos chulas, ¿vale? Vamos a establecer también una foto de portada. Esa foto debe ser la más llamativa o la mejor que tengamos, ¿vale? Yo voy a intentar subir todas estas fotografías, ¿vale? Y Airbnb dice que las va a ordenar por nosotros, ¿vale? Después veremos si realmente lo va a poder hacer o no. Miren, con respecto a la fotografía, mientras se van subiendo, importante, antes de hacer la fotografía hay que limpiar el espacio, dejarlo lo más ordenado posible, lo más decorado posible y lo mejor, ¿vale? Fíjense qué bien lo hizo, que me acaba de poner la foto de portada de la habitación. Bueno, no es lo que yo quería, pero bueno, ahora lo modificaré. Sigo con los consejos fotográficos. Eso, dejar el espacio lo más limpio posible, lo más ordenado, lo más aséptico, lo más decorado, ¿vale? En cuanto lo tengamos así, ya podemos ponernos a hacer las fotos, pero preferiblemente esperemos a un día luminoso, ¿vale? Un día, evidentemente, por la mañana y un día luminoso con el cielo despejado, a ser posible, que entre muchísima luz. Si alguien sabe un poquito de fotografía, la luz es la clave de la fotografía. Por lo tanto, cuando vayamos a hacer las fotos, vamos a correr cortinas, encender luces, que sean espacios realmente luminosos, ¿de acuerdo? Ahí es cuando podemos empezar a hacer fotos. Las fotos preferiblemente a la altura de la cadera. Si se fijan en las revistas de decoración interiores, las fotografías están un poquito a esa altura. De esa manera vamos a mostrar bien el espacio. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas? Es importante también lo que decía antes, sacar hasta 3 fotos de cada uno de los espacios para que lo podamos ver en su totalidad. ¿De acuerdo? Y cuidado con los contraluces, cuidado con los espejos, que no salgamos reflejados, bueno, y así vamos a tener unas buenas fotos. No obstante, consideren la opción de contratar un fotógrafo profesional para su fotografía, ¿vale? Que nunca está de más, y esas fotos nos pueden servir después para vender nuestra casa, para cualquier otra cosa, ¿vale? Pero bueno, estas serían las fotos que yo he subido, ¿vale? Y realmente no están ordenadas como yo quiero. Hay que ordenar las fotos, que las fotos tengan un orden lógico, ¿vale? Que el recorrido, después las personas cuando vayan a ver nuestras fotos, se puedan hacer un recorrido visual por nuestras fotos y que tenga un poco de sentido. Por lo tanto, yo soy partidario de, bueno, la foto de portada para mí es esta, ¿no? Que es un espacio exterior. ¿Ven qué fácil es moverlas? ¿Vale? Las vamos moviendo, las vamos situando. Bueno, después yo optaría por enseñar, por ejemplo, el salón, ¿vale? Para que tenga un poco de lógica todo. Vamos a ver fotografías del salón. Aquí tenemos otra fotografía del salón, ¿vale? Después en la parte baja de la casa hay un servicio también, que lo voy a mostrar aquí. Vale, después subiríamos a la parte alta de la casa y ya vamos a ver la habitación principal. Son estas 2 fotos de la habitación principal.
Eh, vale, tenemos la habitación principal. Bueno, esto es una foto también del salón que se me había pasado subirla. Vamos a dejarla por aquí. Algunas fotos de detalle también son importantes como esto. Es una foto que realmente no enseña el espacio, pero bueno, enseña un detallito que siempre está bien. O esta otra, que es una foto de una flor, de una planta, un vejeque en este caso del jardín. ¿De acuerdo? Estábamos por las habitaciones. Vamos a subir esta también que es de la habitación, a colocarla por aquí. Vamos a la otra habitación, que son estas dos de aquí abajo. Ven que realmente Airbnb o la inteligencia artificial esta de Airbnb no es demasiado inteligente y no ha sabido, o no ha sabido a mi criterio colocar la fotografía. Después vamos a enseñar el baño. Esto sí, bueno, yo también me he equivocado, tampoco soy demasiado inteligente. Aquí hay más fotografías del salón que no había subido. Vale, vamos a dejarlas por aquí, que muestra un poco la tele. Esta, vamos a dejarla aquí. Aquí había otra del salón. No, ya no hay más del salón. Vale, la cocina, yo también la mostraría antes que las habitaciones, también está en la planta baja. Bueno, es un proceso un poco tedioso, quizás antes que el baño. Es un poco tedioso porque hay que ir moviéndolas una a una, las fotografías, ¿vale? Pero bueno, cuestión de dejarlas con el orden que queremos, que no es nada difícil, ¿vale? Ponemos esta por aquí, esta otra aquí, ya tenemos ese baño, ¿vale? Esta es una foto de detalle también del salón, o sea, vamos a llevarla para arriba, a ver si nos deja. Si no la soltamos aquí, hacemos scroll y nos vamos arriba otra vez. Vale, vamos a dejarla por aquí, que a lo mejor tiene sentido. Vale, y nos queda el baño que está mostrado aquí, imágenes del salón y una foto de detalle, ¿de acuerdo? Vale, pues ya tenemos ordenadas las fotografías y podemos seguir, ¿vale? Se cansan de configurar, guardar y salir y nos queda para otro momento, ¿vale? Bueno, vamos a seguir que no ha pasado nada de tiempo. Vale, escribe un título. Bueno, ahora debemos ser un poquito originales aquí, escribir un título con un poquito de gancho y un poquito de punch. No es necesario que pongan, que muestren en el título dónde está el alojamiento ni nada, pero bueno, invéntense algo que tenga un poquito de gracia, no hagan como yo que puse mi primera casa en La Matanza con wifi nada más, pero bueno, la imaginación tampoco es muy fuerte. Pero bueno, miren, yo tengo también preparado por aquí, a ver, Airbnb, tengo unas pequeñas descripciones y ya unos títulos para no volverme loco ahora. Y a esta la voy a llamar la casita de Acentejo. Vale, tengo muchos más caracteres, casi el doble de caracteres para continuar, pero creo que no va a ser necesario. Vale. Siguiente, un título. Elige hasta dos aspectos destacados. Ahora nos pide que realmente no es demasiado importante esto, pero bueno, vamos a dos aspectos destacados de la vivienda que tengo yo ahí en La Matanza, por ejemplo. La Matanza de Centejo, para quien no lo sepa, es un pueblito en la isla de Tenerife, al norte de la isla de Tenerife, a 25 kilómetros de la capital de Santa Cruz. Realmente tranquilo, por lo que voy a marcarlo. Yo creo que también es un sitio ideal para familias, ¿vale? Y ya están, dos aspectos destacados, podrían ser los dos. Ustedes elijan los que quieran y posiblemente sean otros. Y escribe una descripción, ¿vale? Hay que también ser un poquito original en cuanto a la descripción y dejar mostrar un poquito de nosotros. Seguro que cada uno de sus alojamientos tiene una historia detrás que podemos contar. Seguro que hay muchos alojamientos donde quizás pasamos la infancia, o son los alojamientos de nuestros padres o de nuestros abuelos, o hemos vivido cosas fantásticas ahí. Y si reflejamos eso en la descripción del alojamiento, probablemente sea mucho más atractivo que una descripción de esta fría plan portal inmobiliario, idealista, piso de 22 metros cuadrados con wifi, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Algo con un poquito más de punch, ¿vale? Funcionaría un poco mejor. No me pidan que yo lo haga porque yo también, como les digo, tengo muy poca imaginación, ¿vale? Pero yo les doy las recomendaciones y ustedes después hacen lo que quieran. Yo tengo también
aquí mismo una descripción para mi alojamiento, ¿vale? Y la voy a copiar y la voy a pegar aquí. Vale. Y voy a darle siguiente para continuar. Vale. Ten en cuenta que los eventos aquí nos da una recomendación de precio. Vamos a establecer aquí un precio por noche, ¿vale? Nosotros podemos establecer el precio que queramos por noche. El alojamiento es nuestro y ni Airbnb ni nadie nos va a decir cuánto debemos pedir por nuestro alojamiento, ¿vale? Tengan en cuenta que este es un precio base que después vamos a poder modificar al alza o a la baja. No va a haber ningún problema, ¿de acuerdo? Y ya les digo, Airbnb nos da una recomendación aquí y bueno, y te da la opción aquí de ofrecer un 20% a los 3 primeros huéspedes. Esto es una de las opciones de descuento que ofrece la plataforma. Y esta, bueno, quizás sea conveniente para los anuncios nuevos que venga gente. Ya les digo, es un descuento del 20%, un descuento considerable. Piensen si lo quieren, esto se aplica en 20% a las 3 primeras reservas. Esto se aplica solo para la gente que está empezando la plataforma, está construyendo sus anuncios. ¿De acuerdo? Yo lo voy a desmarcar. Yo no soy realmente partidario de los descuentos, sí soy partidario de ir moviendo precios al alza y a la baja en función del mercado. Todos sabemos un poco las temporadas altas y temporadas bajas en nuestras localidades, por lo tanto ahí debemos ser listos y estar pendientes de nuestro calendario para ir modificando fechas, ¿de acuerdo? Miren, pues yo voy a poner a lo mejor, aquí me dice 35 a 55, pues yo voy a poner 45, vamos a ser conservador, 45 euros por noche, ¿de acuerdo? Vamos a dar a siguiente. Vale. Algunas preguntas más. ¿Cómo ejerces tu actividad como anfitrión? Estas son preguntas un poco de carácter legal, ¿vale? En este caso, yo soy un particular. Y bueno, particular, si somos una empresa habrá que marcar la otra. De las siguientes opciones, ¿hay alguna en tu alojamiento? Cámaras de seguridad, armas, animales peligrosos. No hay ninguna. Y no creo que deba haber ninguna de estas, ¿no? ¿Vale? Debes tener en cuenta lo siguiente: asegúrate de que cumples la legislación local y revisar las políticas contra discriminación, así como las relativas a comisiones de los huéspedes, anfitriones. Podrás modificar políticas de cancelación una vez que hayas publicado tu anuncio. Bien, importantísimo, antes de publicar nuestros anuncios debemos ser conscientes de la legislación local, la legislación que afecta a los alquileres vacacionales en nuestro territorio, en nuestra comunidad autónoma, en el caso de España, en nuestra provincia, para bajar más, incluso en nuestro municipio, que puedan haber leyes o legislación aplicable al alquiler vacacional. Busquémosla, hay que leérsela, ¿vale? Para no cometer ninguna ilegalidad que no queremos. Probablemente hay comunidades autónomas, hablo del caso de España, con legislación más restrictiva, otras con legislación más laxa. Incluso hay comunidades que Airbnb no te deja terminar de configurar tu anuncio o de publicar tu anuncio sin un número de licencia. En otras sí. Y otras, Cataluña, Baleares, creo que la Comunidad de Madrid también con legislaciones bastante restrictivas en este aspecto. ¿Vale? Pero bueno, importantísimo a todo el mundo, no solo de España. Supongo que habrá legislación en todos los países del mundo, en Latinoamérica también, con respecto al alquiler vacacional. Hay que leer legislación, si la hubiese, y actuar en consecuencia, ¿de acuerdo? Vamos a revisar el anuncio. Se ha producido error, ¿vale? Hay un problema, inténtalo más tarde. Genial. Pues fantástico. Ahora parece que hay un problema, a intentarlo más tarde. Vamos a intentar de nuevo. Parece que sí. Vale, repasa tu anuncio. Aquí vemos nuestro anuncio, alojamiento entero, 4 huéspedes, 2 dormitorios. Pam, 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 pam. Vale. Y podemos, aquí vemos todo lo que hemos puesto. Y ya les digo, queda muchísimo por configurar. ¿Vale? Aquí se le da a publicar nuestro anuncio. Y una vez publicado nuestro anuncio, ¿vale? Podremos configurar el resto de opciones, que son muchas más, y nos llevará yo creo que un par de vídeos,
¿vale? Pero no se preocupen que lo subo de inmediato. Decirles que una vez le den a publicar el anuncio, ¿vale? No se estén buscando en el buscador de Airbnb porque no se van a ver. Airbnb se toma 24 horas de revisión. Bueno, aquí lo pone. Los huéspedes podrán consultar el anuncio 24 horas después de que lo publique. Puedes añadir más información o modificar siempre que quieras. Vale, ese proceso de revisión en el que Airbnb mira nuestros anuncios a ver si cumple. Y en el caso de que cumpla, casi siempre cumple, ¿vale? Nos los lista y ya estará disponible para que podamos, para que la gente pueda reservarlo, ¿de acuerdo? Nada, les emplazo al próximo vídeo que será en nada, pero nada, les digo, yo quiero hacerlo en horas porque yo sé que ahora si les vamos a publicar el anuncio van a querer seguir configurando, por lo tanto estoy seguro de que cuando vean este anuncio va a estar este vídeo va a estar el siguiente vídeo ya preparado y les va a gustar, ¿de acuerdo? Un saludo, chao.